están ya con la oleada de frío que está llegando. Bien, pues bienvenidos todos sean ustedes esta noche, aunque está fría, pero la verdad que cuando uno busca hablar de Dios, Él nos da ese calor que necesitamos, y donde quiera que estemos nos vamos a sentir confortados, nos vamos a sentir bendecidos en todas las formas. Así es de que pues vamos a orar, y que esta noche la enseñanza sea de provecho para nuestras vidas. Yo siempre digo que empezando por mí mismo, porque a la hora de leer pues uno va conociendo un poco más, entendiendo un poco más lo que es la palabra de Dios, pero más que nada yo siempre digo el compromiso es mayor, que mientras más se le conoce, para mí es mayor el compromiso de servirle, de ser usado por Él. Así de que pues vamos a orar para poder empezar. Señor, esta noche yo te doy gracias en lo personal, Señor, porque a pesar de las inclemencias del tiempo, del trabajo, de situaciones en la vida diaria, tú nos tienes hoy aquí, Señor, para escuchar, para conocer un poco más acerca de lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor, y conocer a través de los profetas las cosas que sucedieron, Señor, cuando tú enviaste a estos hombres a prevenir, a avisar, a mostrarle a los caminos de aquellos pueblos que estaban equivocados, o dar esperanza a aquellos que estaban afligidos y cautivos. Yo te doy gracias y te pido, Señor, esta noche haya una palabra que convenza primeramente a nuestro interior, para poder así ir hacia los demás y decirles que Dios es bueno, que nos ama y que sus milagros aún existen. Gracias te doy en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Así es de que hoy, como ya fue anunciado anteriormente, finalizamos la lectura, el conocimiento de los profetas menores. Ya sabemos que en la Biblia existen dos tipos de profetas, los mayores y los menores. Y pues también una cosa que a mí me gusta revisar, ¿por qué se les llama así? ¿Verdad? Porque los profetas menores escribieron poco, hablaron poco, y los mayores pues fue mayor su periodo de profecía. Pero por corto que haya sido el tiempo que ellos profetizaron, pues muy importante, porque yo analizando le comentaba con mi esposa, qué interesante es ver el amor tan grande del Señor, que antes de que suceda una destrucción total, una forma en la que acabe con la vida de nosotros como personas, como que no hacemos lo correcto del Señor, primero previene, primero nos muestra los caminos, pero Él es un caballero y nos dice, este es el camino, pero tú sabes por dónde vas. Así es de que pues hoy vamos a ver a Nahum, pero antes yo creo que todos sabemos que en cualquier lugar que donde estemos siempre hay reglas, siempre habrá cosas que aunque nosotros lleguemos a cualquier lugar, aunque sean algunos, ¿verdad?, dirigentes o patrones, dueños de alguna empresa, pues ellos mismos lo primero que hacen para empezar un negocio, que hacen, delinean, ¿verdad?, establecen sus reglas, sus condiciones para poder empezar un trabajo. Aquel que contrata a una persona no la contrata y le dice ven y pues a ver qué haces, no, sino se le instruye, ¿verdad? Se le ponen las condiciones de inicio del trabajo, el tiempo que se va a laborar, el lugar, las condiciones, etcétera. Así también es Dios con nosotros. Cuando algunos, bueno, yo ya hace tiempo que dejé de practicar el fútbol, hace como 15 años dejé de jugar, y Dios me mostró que aún en esos lugares, en esos momentos, aunque son distracciones, hay reglas a las cuales debe uno someterse. Yo practiqué el fútbol desde que me acuerdo, ahora ya no, pues ya aquí no hay condiciones, porque en México yo jugaba con personas de mi edad, entonces hay categorías y pues ahí podía uno ubicarse, pero aquí pues no hay esa posibilidad. Entonces pues de alguna manera ya estaba dejando de practicar ese deporte, y ahora pues por igual. Pero
el Señor me mostró durante el tiempo que jugaba que era necesario respetar al árbitro. Y además, en cada equipo hay un líder, hay un capitán, y él también muestra el camino a los integrantes del equipo. En casa, nosotros, ¿qué hacemos con los hijos cuando van creciendo? Siempre le decimos, miren, nosotros no podemos decir ya cumplimos, porque ahora nuestro compromiso ha crecido, ya no con los hijos, ahora con los nietos. Hace unos días le dije a mi esposa, ¿sabes qué? No ha habido suficiente trabajo como en años anteriores. Además, por los compromisos económicos, recordando lo que el pastor dice que vendrá el año próximo, le digo, hay que empezar a ajustar varias cosas, y una de ellas es de que esta Navidad yo creo que no hay regalos para todos los amigos o conocidos. Digo, pues al menos Dios me ha puesto que si queremos establecer ciertas condiciones para en el futuro estar mejor, pues entonces tenemos que hacerlo ahorita. Le digo, bueno, el compromiso con nosotros, y yo le digo a mi esposa, si tú estás de acuerdo, esta Navidad solo vamos a comprar regalos para nuestra familia. Pero somos poquitos aquí, solo somos 14, entonces de todos modos, 6 de cada uno de nuestros hijos, 4 nietos de cada uno, son 8, y ellos 4, nuestros hijos de esposa son 12, nosotros 2 somos 14, y si vienen los de México, pues ya somos 16. Digo, de todos modos el gasto no está tan fácil de sobrellevar, pero con la ayuda, la bendición del Señor lo vamos a poder hacer. Así es de que, ¿cómo nos sentimos cuando hemos terminado un trabajo, alguna labor, y hemos seguido el camino correcto y el producto es bueno? ¿Cómo nos sentimos? Contentos, satisfechos, ¿verdad? ¿Y cómo creen que se siente el Señor cuando ve que nosotros hemos seguido sus caminos y en base a la obediencia que hemos tenido hacia Él, en qué condiciones estamos? ¿Verdad? Hace años, cuando nosotros conocimos, pero ya decidimos seguir los caminos del Señor, una cuñada mía nos decía que nos viniéramos hace más de 20 años y que ellos de alguna manera nos ayudaban a pasar la frontera y luego a ver si nos podían ayudar a arreglar papeles. Y hablaron con un misionero que ellos conocieron, un americano, y le dijeron la propuesta, y les dijo, no, yo no me responsabilizo de ellos que se vayan. Primero, es un paso en forma ilegal el que van a hacer, porque no tienen documentos legales para, tal vez nosotros teníamos visa de turista antes, dice, pero para permanecer allá y trabajar no hay. Entonces él dijo, yo no voy a desobedecer a Dios en eso, porque por eso hay leyes humanas, pero son establecidas bajo la autorización del Señor. Dice, porque no fueron creadas nada más porque sí. Así es de que yo respeto a Dios, soy obediente y yo no puedo hacer eso. Yo siempre me he quedado con esa idea, ¿no? Que es bueno, pero también la necesidad a veces es muy grande. Entonces tenemos que buscar los caminos, pero pues apegándonos al Señor, yo creo que siempre hemos buscado hacer algo bueno. Entonces, empezando con Nahum, es uno de los profetas que fue corto su periodo de hablar, ¿verdad? Del Señor. Hay algo que a mí me llamó la atención a la hora de estudiar. ¿Qué significa Nahum? ¿Sí lo sabemos? ¿Cómo? El consuelo del Señor, o el consolador. Y ahora que la verdad hemos leído, le digo a mi esposa, cuando nacieron nuestros hijos, nunca pensamos en buscar un nombre de acuerdo a su significado, sino simplemente de acuerdo a como se escuchara bonito. Y ya, la mayoría de los países hispanos, al primer hijo, si es varón, el nombre del papá, y si es mujer, el nombre de la mamá. Mi esposa es doblemente bendecida porque ella tiene el nombre de su mamá y de su abuelita. Así es de que
ella sí tiene una doble bendición en ese sentido. Bueno, pues qué tan agradable para mí fue empezar a ver el por qué Nahum fue y habló con Nínive. Si recuerdan la historia de este pueblo asirio, Jonás fue a predicar, fue a profetizar, pero sabemos que él no obedeció al Señor, porque no siguió ese camino. ¿Y cuál fue no su castigo, sino lo que le tocó vivir, verdad? Por desobedecer al Señor, pues como vino una tormenta, lo tiraron del barco para que los marineros fueran salvados de ahogarse, y fue devorado por un pez. Aunque siempre la tradición dice que fue una ballena, pero ahí no, en la Biblia no establece que es una ballena, sino solamente un pez muy grande. Al tercer día pues lo expulsó, pero él entendió una cosa: tenía que obedecer al Señor, y en lugar de irse hacia el otro destino, enmendó su camino y tuvo que ir a Nínive. Y ahí les habló acerca de lo que el Señor estaba por hacer con esa ciudad, pero entendieron, se alejaron del pecado, de los caminos equivocados, y obtuvieron el perdón. Yo lo veo así, como el perdón del Señor, y les permitió tener una vida próspera. Fue creciendo el imperio asirio, fue el más poderoso en su tiempo, dominaba todas las tierras conocidas existentes, él ejercía dominio. Pero yo esto lo veo como en muchos casos, cuando alguien se saca la lotería, ¿qué pasa con él? En la mayoría de las ocasiones se envanece, ¿verdad? Se vuelve muy soberbio, cree que por el dinero tiene poder, pero no, tiene influencia para ejercer autoridad, pero no poder, ¿sí? Ese poder es muy limitado, porque como dice aquí el hermano, regularmente, ¿qué es lo que sucede con este tipo de personas? Llega un momento en que el dinero se acaba, el poder o el de los que amigos, que entre comillas, que están cerca, ¿qué sucede? Se van, ¿verdad? Así pasó con este imperio. Regresó a la prosperidad, siguió los caminos buenos, pero tuvo un gran problema por la soberbia del poder que tenía. Se volvió un pueblo muy sanguinario, muy cruel, y todos los lugares que lograba conquistar los dominaba pero en forma brutal. Según esto, fueron muy sanguinarios con todas las personas que lograban tener cautivos. Los mataban, los acababan con todos los lugares, se llevaban todo lo que por ahí encontraban. Entonces fue un pueblo muy terrible. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Sometieron a todas las naciones o pueblos cercanos. ¿Qué es lo que querían los pueblos cercanos? No se podían oponer a ellos. Militarmente no podían enfrentarlos porque eran muy poderosos los asirios. Entonces, ¿qué era lo que hacían? Pues simplemente pedían a Dios que todo eso terminara. ¿Y qué fue lo que sucedió? Al paso del tiempo, pues Nahum fue quien les dijo lo que iba a venir como final de todo esto. Y así es, porque tiempo después los babilonios se rebelaron en contra de ellos, empezaron a ejercer dominio, empezaron a atacarlos, empezaron a debilitarlos hasta destruirlos totalmente. Ante esto, pues ellos no podían ir con los pueblos en busca de ayuda. ¿Qué era lo que obtenían? El rechazo. Al contrario, ¿qué logró que sintieran los pueblos que habían sido dominados por ello? Alegría, contentación, ¿sí? Por todo lo que Dios los escuchó, y al final de cuentas hizo justicia con el pueblo de Asiria y vino la destrucción. Hace unos días yo estaba escuchando las noticias y de verdad que me llamó la atención de lo que acaba de suceder en México con el huracán, que destruyó la mayor parte de una ciudad muy importante por el turismo en México, que es Acapulco, que por años y años había sido
lugar más importante para el turismo internacional. Y una señora que le estaban entrevistando les dijo, es que de verdad yo no sé si Dios nos sigue amando o no. Dice, porque la fuerza del huracán fue categoría 5, que es la más alta. Dice, y solo bastaron 40 minutos de tormenta para que vea todo lo que sucedió. O sea, no fue un día, no fueron días, fueron minutos y fue suficiente para venir la destrucción. Entonces, yo no digo que es un castigo del Señor, son fenómenos naturales, pero de acuerdo a mi criterio es ocasionados y provocados por la acción del hombre, el deterioro del medio ambiente y todo lo que ha estado provocando acerca del cambio climático. Pero bueno, vayamos a lo que hoy nos interesa. ¿Por qué no abrimos la Biblia, por favor, en el libro de Nahum y leemos el inicio de esta profecía en el capítulo 1, que dice así, para honrar al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El juez de Nínive, profecía sobre Nínive, el libro de la visión de Nahum de Elcos. La ira de Jehová contra Nínive. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder. Y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar, y angosta todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruido. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Hasta ahí. Aquí logramos ver cómo Dios les está, a través de Nahum, les está diciendo de qué manera va a venir el castigo. Porque aquí a mí me llamó la atención dos palabras. ¿Cómo es el Señor? Celoso y vengador. ¿Pero por qué es celoso? Nosotros como humanos, bueno, yo me acuerdo cuando andaba queriendo conquistar a mi esposa. No era mi novia y yo me ponía celoso porque veía que platicaba con otros. Porque yo decía al final de cuentas, es que ella va a ser para mí. Yo les he dicho, yo la conocí cuando ella tenía 12 años. Y en un pueblito pues hay pocas cosas que ver. Entonces desde que yo la conocí dije, no, esta muchachita va a estar bonita. Y ahora sí que la fui cuidando, fui observándola. Y ya cuando llegó el momento en que yo les he dicho, me casé porque me sentía solo, pero también porque la amaba, si no, no le hubiera pedido que ella se casara conmigo. Entonces, así es uno. Cuando ve algo preciado y que está a punto de perder, ¿cómo se pone uno? Celoso, celoso. Hace unos días, uno de mis nietos me hizo que me pusiera celoso a nuestros años. Fuimos a trabajar a Nashville, en Tennessee, y pues nosotros fuimos a trabajar. Y mi nieto cuando llegamos decía, abuelito, cuidado. ¿Por qué? Estábamos en una casas de esa hora, ¿qué? Airbnb, algo así, ¿cómo se llaman? Dice, y fue mi hijo, la nuera y yo a trabajar y se quedó no, creo que mi nuera, no fue. Y se quedaron y ellos iban durante el día a conocer la ciudad, pero me hizo poner celoso porque me dice, abuelito, ¿sabes qué pasó? ¿Qué pasó? Y vamos a cruzar una calle y pasó un trailero y le chifló a mi abuelita.
Digo, ay, ¿dónde está ese cuate para ir a verlo? Entonces, ¿cómo se pone uno cuando algo que uno quiere está a punto de desviarse del camino que uno quiere que vaya? ¿Sí? Así el Señor se mostró con Nínive. ¿Y por qué? Yo también entiendo por qué Él es celoso. ¿Por qué? ¿Se han puesto a pensar por qué Él es celoso con nosotros? ¿Y por qué a veces, cuando no queremos seguir sus caminos, o a veces ya los hemos aceptado, hemos reconocido a Jesucristo en nuestras vidas y queremos seguirle, y de repente nuestros caminos como que se van desviando? ¿Por qué a veces decimos, híjole, me está yendo mal, o Dios me está poniendo en disciplina? ¿Por qué razón? ¿Verdad? A veces decimos, es que hay algo, ustedes saben lo que hizo Dios en el libro de Génesis, está establecido el que hizo la creación, y en la creación estamos nosotros, en la creación de Él. Entonces somos creación suya, somos hechos a su imagen y semejanza. ¿Por qué entonces Él es así? Porque somos suyos, somos de Él, y Él no quiere que seamos conquistados por el diablo. Por eso Él es celoso y por eso Él es vengador. Yo siempre he reflexionado sobre esa palabra. La justicia es del Señor, no de nosotros. Entonces, a mí no me gusta hacer juicios sobre los demás o decir, híjole, pero el Señor se encargará de él. Por lo menos así, pues de alguna manera es como yo estar deseando que le vaya mal, estar queriendo que Dios le haga justicia que no puedo hacer yo, pero de alguna manera estoy deseando algo malo. Y eso, pues no es, el Señor no le agrada que eso nosotros hagamos. Vamos al libro, los que lo tenemos, en la página 63, a la mitad de la página nos dice algo muy importante. Es imposible leer esta profecía de Nahum sin sentirse abrumado por el terror. La frase inicial introduce el tema del libro, dice, carga de Nínive, o sea, con más exactitud, profecía u oráculo referente a Nínive. O sea, toda esta profecía está dedicada a Nínive, ¿sí? Para hablar de todo lo cruel, todo lo malo que fue, pero también cómo fue su final, ¿no? Y según la historia también nos dice que después de esta profecía, ¿cuántos años duró en venir la destrucción? Entre 50 y 60 años después vino la destrucción total y el imperio asirio se acabó. Se acabó. Y es que hay una ley de la gravedad que dice que todo lo que sube tiene que bajar. Así también es la grandeza de cualquier lugar, de cualquier ciudad, tarde que temprano cae, ¿sí? Entonces, bueno, aquí vamos a seguir. Dice, el libro de Nahum es el complemento del libro de Jonás. Lo separa un centenar de años. Nahum fue un profeta que vino para darle al pueblo de Dios un mensaje y un oráculo sobre Nínive. Cuando Nahum pronunció su mensaje, era predicción la de la destrucción total de una gran ciudad y un gran pueblo por la voluntad y el acto de Dios. ¿En cuántas ocasiones nosotros hemos estado en una situación semejante? Al menos yo sí lo he estado. En mi vida ha habido temporadas en las que según yo he estado muy bien y de repente, todo como que se viene abajo. Afortunadamente Dios puso a mi lado yo digo, sí, es mi ayuda idónea. No es mi ayuda idónea, no, sino mi ayuda idónea, porque me ha acompañado y siempre decimos en las buenas, en las malas y hasta en las peores hemos estado juntos, soportado tiempos buenos, tiempos difíciles y muchas cosas, pero sabemos que solamente gracias al amor del Señor que vive en nosotros y que pues nos ha hecho estar de pie. Pero en cuántas ocasiones alguien nos ha dicho vas mal y no le hacemos caso y seguimos creyendo que estamos bien, creyendo que vamos por el buen camino. ¿Y qué pasa tiempo después? Un pastor decía, no esperes a que tu esposa te diga, te lo dije, porque Dios también te puede hablar por medio de ella. Y qué feo es escuchar esas palabras,
te lo dije. Dice, porque a veces las mujeres son como profetas para el matrimonio. No es bueno que hagamos esto, no es bueno que hagas esto, que vayas a tal lugar, que estés con tales personas. ¿Y qué es lo que sucede? Pues regularmente son cosas no buenas para nosotros, ¿verdad? Sobre todo a los varones. Así es de que, bueno, pues así también Dios ya le había dicho a Nínive a través de Jonás todo lo que podría venir, pero ellos cambiaron. Pero al paso del tiempo sus generaciones se olvidaron porque los papás ya habían muerto, ahora eran gente nueva, pero que no valoró. A veces yo puedo contrastar esto con la vida humana, como a veces hay tanto dinero que alguien puede llegar a hacer y cuando muere deja la herencia, y cuánto tiempo, cuántas generaciones pasan para que eso se acabe. ¿Por qué? Porque los hijos no valoran. Un cuñado allá en Michoacán decía, había mucho bosque, ya se ha ido acabando poco a poco. Y él decía a un campesino, oye, no tales, no cortes tantos árboles, o si cortas, ve plantando, porque mira cómo estás dejando la parte de las tierras que te dejaron tus papás, que tus abuelos cultivaron, siguieron tus papás. ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Qué le vas a dejar a tus hijos? Dice, pues que se pongan a trabajar. Y dijo, pero ¿cómo eres capaz de decir semejante cosa? Y además buena parte del dinero tú la usas para solamente andar borracho, porque pues no trabajaba, porque tenía muchísima madera en las tierras que le habían heredado. Y así regularmente sucede. Así pasó con Nínive. Llegó el momento en el que los hijos que no habían trabajado para llegar a tener la grandeza, el dinero, las riquezas que habían llegado a tener, pues llegaron otra vez a vivir como antes. Y a pesar de que Nahum fue y les dijo cómo iba a ser su destrucción, su final, pues no entendieron, siguieron en sus caminos hasta que vino la destrucción total. Hay una situación que nunca se me ha olvidado de un compañero profesor relativamente joven, murió hace más de 20 años, y una compañera, cuando supimos que él había fallecido, dice, pero lo bueno de que él murió en lo que más le gustaba, ¿qué creen que era? El vino. Dice, porque él ya había tenido algunos avisos. En el campo le había caído un rayo y no murió. Estuvo más de un mes inconsciente en el hospital y salió vivo y quedó bien, no tuvo ninguna afectación en sus facultades mentales o físicas. Tiempo después, por estar tomando con otros compañeros, se accidentó en forma no intencional. Nosotros estábamos en el hospital y fuimos a visitar a una persona y de repente íbamos por los pasillos y nos hablaron. ¿Quién es? Era la esposa del compañero. Dice, es que aquí está mi esposo. ¿Qué le pasó? Se accidentó. Lo que es su pie, a la hora en que cayó el carro sobre piedras, se le quebró el pie. Lo que es la planta le quedó hacia arriba. O sea, del tobillo se le rompió y el pie lo podía hacer hacia arriba. Dice, y ahora pues tenía su pie sostenido con puros fierros que le pusieron para que, y no lo perdió hasta eso, pero así vivió. No tenía carro, tuvo que comprarse un carro porque pues no podía caminar para ir al trabajo, tenía que usar carro y pues ya dentro de la escuela pues él se podía bajar y eso, pero y murió en una situación esa. Como no sabía manejar muy bien y por lo que ya llevaba tiempo tomando, se quedó dormido en carretera. Chocó con la base de un señalamiento de carretera. ¿Qué tan grueso o fuerte es el metal que sostiene un letrero? Ahí se quedó el carro.
pero no murió del impacto, murió porque de la condición en que iba se desnucó con el impacto y ahí se quedó. Y le digo a mi esposa, ¿cómo la compañera dice que murió en lo que más le gustaba? Pero para mí eso es un final trágico. Pero cuántas ocasiones, bueno, uno lo veía así, cuántas ocasiones Dios le mostró que era un camino incorrecto, pero él no se corrigió, siguió así hasta que falleció. Si vamos al libro, nos dice a la mitad de la página 64 que en el comienzo del libro Nahum lo describe como una visión, o sea, lo que Dios le mostró que iba a suceder. El libro de la visión de Nahum es una visión de Jehová desde el principio al fin. Al principio, una visión de él en ira y luego de él realizando su venganza, porque ya lo había dicho, llegó a tanto su coraje, su enojo, que no tuvo más que aplicar el castigo y vino la destrucción. Nosotros, cuando nuestros hijos estaban chicos, siempre les decíamos, no provoques que tengamos que disciplinar. Tú sabes la regla, tú sabes las condiciones. Si quieres permisos, los tienes, pero ya sabes a qué lugares puedes ir, con quiénes puedes estar, y si no, no sales. Así lo comentaba yo con mis compañeros de trabajo y me decían, ¿cuántos años tiene tu hijo mayor? 20. ¿Y te pide permiso para salir? Sí. Si quiere ir en México, que un baile, una reunión de muchachos, y ok, vas, pero a tal hora llegas. Él ya manejaba y se llevaba el carro, pero tenía que llegar a la hora en que uno le decía, porque sabía que la próxima no iba a salir. Si quería una ocasión más, no. Y me dice una compañera, si mi hijo tiene 16, luego ya no sé ni dónde anda. Pues cada quien ve o lleva a su familia como Dios le pone en su mente. Así es de que, bueno, pues esto es algo de lo que pasó ahí. Si regresamos al libro, nos dice que el valor de este libro es que en él tenemos una explicación de la ira de Dios, al revelar los hechos de esta ira, la razón de la misma, y al describir su actividad. Se puede decir que cuando leemos el libro encontramos el contenido del principio al final, saturando de ternura y compasión. Estas profundas verdades de la naturaleza divina nunca se pierden de vista, por más que su ira y furor sean revelados. ¿Qué podemos entender aquí? Que a pesar de que nosotros nos portemos mal, a pesar de todo lo que hagamos, siempre Dios tiene su mano extendida para levantarnos de donde estemos o hayamos caído. Y es tanto su amor, tanta su ternura que nos levanta. Una ocasión platicábamos con un pastor, decíamos, ¿hasta dónde llega el amor de Dios? Y mira, yo te lo voy a poner bien fácil, o sea, lo voy a poner bien fácil. Es tanto el amor de Dios que si tú ves una gráfica de la vida de un cristiano, cuando llega a caer, ¿ven cómo se hacen las señales? Que baja y luego sube, dice, pero la vida de un cristiano, cada vez que baja, cuando sube, sube más alto que donde estaba antes. Y así puede haber muchas caídas, pero de todas ellas nos levantará el Señor y nos llevará a alturas que nunca nos imaginamos. Nosotros lo vemos como, tal vez, muchos de los que estamos aquí nunca pensamos que íbamos a estar en este país, nunca. Una ocasión llegó mi hijo, el que vive en México, con su esposa en verano, de vacaciones, y en esos días ya con el hijo con el que vivimos ya había programado una ida a Orlando, a los parques de Disney, y ellos llegaron como 2 días antes. Y ya cuando llegó el día en que íbamos a ir, y dice mi hijo, pero están medio raros, yo los veo que andan haciendo maletas y no nos dicen nada, ¿a dónde van? ¿O nos van a dejar aquí? Y dice mi hijo, no, claro que no, si ustedes quieren ir, vamos. Y dice la nuera, ¿a dónde es el viaje? A Orlando.
y vamos a ir a Disneyland y vamos a ir así. Dice, oh, ese es mi sueño de toda la vida. Pues mira, Dios te ha premiado porque ahora vamos a ir para allá. Y yo cuando la veía subirse a los rides y todo eso, yo no me subía, porque no soy muy animoso a andar en esos asuntos. Yo veía cómo disfrutaba, cómo se subía, y como una muchachita de 15, 16, 18 años, ella se divertía. Qué bueno, porque es una recompensa, ¿no? A todo lo que, pues, cuando hacemos las cosas bien, ¿no? Y le digo, a veces nosotros no pensamos lo bueno que es Dios, hasta por ahí le decía, no me acuerdo a quién aquí en la iglesia, es que a veces nosotros no vemos las cosas, el valor de las cosas, hasta que las perdemos. Como dice el dicho, ¿verdad? Nadie le da el valor a las cosas hasta que las ve perdidas. Entonces sí, a veces hasta lloramos, híjole, pero es que yo lo tenía, era mío, ¿y por qué o cómo? Pero así es las cosas. Hay otra cosa que a mí me ha llamado la atención acerca de las profecías. Dice aquí en el libro, todos los profetas hablan de la ira de Dios en una forma u otra. Todos vieron que Dios trata con ciertos aspectos de la vida en forma de venganza, pero en cada uno de ellos hallamos también una nota revelando su amor y su ternura. Muestra que en último análisis la razón que explica la ira de Dios se halla en su amor. Por eso está en la palabra de Dios que a los hijos hay que disciplinarlos en amor. Amor. Nosotros, al menos yo no lo sabía, es esta parte, y cada vez que yo disciplinaba a mis hijos, decían, ya después decía yo, no los disciplinaba, lo que hacía era desquitaba mi coraje. Y qué malo, porque no los disciplinaba realmente. Tuve conciencia, hasta escuché una vez en la iglesia una muchachita que llegó llorando a un grupo de estudio. ¿Y qué te pasa? Si es que mi papá no me dejaba venir. ¿Por qué? Pues porque es la iglesia cristiana y él no es cristiano y no me dejaba venir. Dice, pero yo le dije que aunque no me dejara, yo iba a venir porque yo quería seguir a Dios y aquí estoy. Dice, pero si vieran los golpes que me dio antes de venir. Dice, es que él es así, cuando se enoja desquita su ira y no se fija, aunque yo soy mujer. Tenía 19 años la muchacha. Le digo, híjole, ¿cómo es posible que seamos así? Pero gracias a Dios que nosotros, yo siempre he dicho, existimos en el Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Dios sí aplicaba su justicia de la forma en cómo Él viera que era necesario. ¿Cuántos pueblos fueron destruidos? ¿Cuántos reyes fueron quitados de su reino, de su poder, por no obedecer a Dios? Y Dios los quitó. ¿Cuántos pueblos desaparecieron? Todo lo que hizo, pero en un instante. Y nosotros tenemos toda una vida. ¿Y cuántos, como escuchaba, cuántas horas le dedicamos al Señor? Un tiempo nos dieron una hojita, y yo me acordé el domingo que el pastor estaba hablando de esto, en la que era por día, hora por hora. ¿Qué hacemos cada hora? Y la verdad que las horas buenas, lo rescatable de eso, aparte de lo que es el trabajo, pues vienen haciendo unas 2, 3 horas por día que dedicamos los papás a ver a los hijos, que a leer, que estudiar la Biblia, hacer algo provechoso. Es muy poco el tiempo que dedicamos. Y si nos decía yo un joven, dice, ¿ya se dieron cuenta de cómo estamos desperdiciando nuestra vida? Y sí es cierto. Pero bueno, si vemos cuán grande es el amor de Dios, que pues hagamos lo que hagamos, Él siempre nos perdona. ¿Por qué? Porque nos ama. Luego, nosotros, ¿cuántas veces nuestros hijos han cometido alguna cosa incorrecta o indebida? Aunque los disciplinamos, ¿los dejamos de amar? No, seguimos amándolos. A veces yo no estoy de acuerdo con que se diga que en las familias hay un hijo predilecto, un hijo preferido. Será por el trato que hay más con alguno de ellos, pero para mí, para mi esposa, el amor hacia los hijos es igual, por igual.
que lamentablemente no con todos se puede convivir de la misma manera, disfrutar de la misma manera, pero el amor es igual. Se le quiere a uno igual que al otro. Así es de que leímos en la Biblia solamente los primeros 8 versículos. ¿Por qué? Vemos en el libro en la página 65 que nos dice que si tomamos los 8 primeros versículos de la profecía, encontraremos una colección de palabras que revelan la verdad acerca de Dios tal como Nahum la vio. ¿Recuerdan alguna de esas palabras? ¿Cómo es Dios? Celoso y ¿por qué Él es vengador? Porque solamente aplica eso cuando Él se llena de indignación, ¿verdad? Yo esto lo veo cuando nos casamos. Mi esposa fue primero conmigo, dicen, me la robé. Su papá estaba tan indignado conmigo que no quiso hablar conmigo. Y cuando nos casamos, porque en México pues es diferente el civil que la iglesia, no fue. Como era menor de edad, tenían que firmar sus papás. Y dijo, yo no voy, yo no estoy de acuerdo, que vaya mi esposa. Y si eso vale por los dos, pues que vaya ella. Y fue a firmar mi suegra. Pero su indignación llegó al grado ese de no participar. Y cuando nos casamos por la iglesia, dice mi esposa, vamos a casarnos en tu tierra porque aquí nadie va a ir de mi familia. Que su papá no dejaba que nadie fuera, que nadie asistiera. Y una de sus hermanas, 2, ahí ya se habían casado en el pueblo, pero siguiendo la misma vía de haberse ido con el novio primero, y nadie fue. Y cuando ellas estaban chiquitas, si se atrevían a salir a la calle ese día o tratar de ir al lugar donde estaba la fiesta, así les iba, ¿verdad? Entonces mejor no se abstenían. Pero pues esto es cuando ya de verdad dicen vulgarmente, ya me colmaron el plato, ahora sí, ¿verdad? Así Dios dijo en esta ocasión. ¿Cuál otra palabra está ahí? ¿Qué hace el Señor cuando se llenan de indignación? Se venga de sus adversarios. Y hay algo que a mí me mueve mucho, dice, y guarda enojo para sus enemigos, ¿sí? Y más adelante dice que Él no se olvida del culpable. ¿Por qué? Porque ¿cuántas ocasiones nos han sucedido casos a nosotros en el que habíamos hecho algo y dijimos, no pasó nada? Y al paso del tiempo sucede algo como consecuencia de aquello que habíamos hecho incorrecto y que ya hasta habíamos olvidado. Pero Dios no se olvida. Dios toma en cuenta cada una de las cosas. A veces me dice mi esposa, acuérdate que de toda palabra que sale de tu boca, Dios te juzgará. Ay, Señor, está bien. Así podemos verla aquí, cómo nos dice esto. Dice que es tardo para la ira y no tendrá por inocente al culpable, ¿verdad? El que es culpable, es culpable. Una ocasión veía una dinámica parecida a lo que una ocasión hizo el pastor. Una jarra con agua, un vaso y una sustancia negra. Y el pastor llamó a un joven y le dice, mira, los jóvenes decimos, o ustedes dicen, que algunos pecados son muy pequeños, que Dios los perdona muy fácil. Dice, ven, te invito, vamos a hacer algo. Aquí en esta frasquito yo tengo un veneno. Le voy a poner agua a un vaso, a mitad de vaso de agua, y le voy a poner una sola gota del veneno. ¿Te lo tomas? No, ¿qué pasó? ¿Cómo? Pero es una sola gota. No te va a pasar nada. Dice, ¿quién sabe? Dice, ¿y por qué no pensamos así cuando hacemos algo que consideramos que es un pecado chiquito? Para Dios el pecado es pecado. No hay de que si es chiquito, si es grande, sino que para Dios, y no se olvida de ninguna de nuestras transgresiones. ¿Qué nos dice más aquí? Que Él amenaza al mar. Fue posible, ¿no?, que abriera el mar Rojo
para que pasara su pueblo y que los ríos fueran secados y tantas otras cosas, que los montes tiemblan delante de él, los collados se derriten, la tierra se conmueve a su presencia. ¿Quién permanecerá delante de su ira y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Yo escuchaba el otro día algo muy cierto, que a veces dicen vulgarmente: queremos el remedio, pero no queremos tomarnos o hacer lo necesario para encontrar ese remedio. Decía alguien: oye, tú vas a un restaurante y no te llenas con ver el menú, necesitas comer, de ahí escoges. La Biblia es igual. Con que la veas no te vas a llenar, no vas a conocer a Dios así. Necesitas leerla, nutrirte de su palabra día con día. Pero también nos decían: ok, pero ¿qué te dice la Biblia? Te mueve primero a conocer a Dios, pero en su palabra algo. ¿Qué hizo Jesús? ¿Para qué vino al mundo? Para rescatarnos, para darnos la salvación en la vida eterna. Murió en la cruz, derramó su sangre por nosotros. Y ahora nosotros, ¿qué hacemos? A veces vemos a algún necesitado y le ayudamos. Yo le preguntaba en una ocasión a mis alumnos, les decía: oye, si tú ves al cruzar la calle que una viejecita se cae, ¿qué haces? Uno dijeron: pues me da risa de ver cómo se cayó. Alguno por ahí, uno o dos dijeron: no, yo voy y le ayudo a levantarse. Pero la mayoría dijo: no, pues yo primero me río. ¿Cuántas ocasiones pasa eso? Y a mí me pasó algo semejante en Nashville. Salimos del trabajo, íbamos en una calle un poco inclinada y al llegar a la esquina tuvimos que hacer alto, y en ese momento venía en sentido contrario iba en el mismo sentido un muchacho en un scooter, y él se pasó, no hizo el alto, como no es auto, no hizo el alto, se pasó. Afortunadamente los otros carros se pararon, pero a mitad de la calle, que era una cuadra cortita, había una zanja, pero estaba pintada de negro. Él no la vio. ¿Qué le pasó? Se cayó. ¿Saben qué hicimos nosotros? Nos reímos al ver cómo se cayó. Y le digo, después iba mi hijo y mi nieto, le digo: qué crueles somos. ¿Por qué? Imagínate, hasta pensar en que ojalá tuvieran un celular para haberlo grabado y subirlo un video al Face o al TikTok. Le digo, en lugar de correr y ayudarle a ver qué le pasó, a ver cómo está y eso, no, simplemente nos reímos. Afortunadamente el muchacho se levantó y siguió su camino. Pero a veces así somos nosotros, pero el Señor nos muestra cuán grande es Él. Algo muy importante nos dice en el versículo 6: ¿quién permanecerá delante de su ira y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego. Qué tremendo es esta situación, ¿no? Acerca de todo lo que Dios hace cuando verdaderamente se enoja, y ya tantas cosas que Él nos mostró y que no hacemos caso. Si vemos en la página 65 del libro, dice algo acerca de los profetas. Si tomamos los 8 primeros versículos, de ahí encontramos las palabras. Por ejemplo, Isaías le vio levantado en su trono mientras sus vestiduras llenaban el templo. Ezequiel le vio en el antiguo simbolismo oriental en las ruedas que giraban y las criaturas vivas. Jeremías lo vio en su ira, y con todo reveló su corazón cuando dijo: oh, que mi cabeza fuera una fuente de aguas, para que pudiera llorar los pecados de mi pueblo. Y Nahum le vio la visión, es revelada en estos versículos iniciales, en que tenemos una notable colección de palabras, algunas de las que ya hemos mencionado ahí. Pero dice más adelante: detengámonos un poco por examinar estas palabras. La idea raíz de celos es la de una perturbación emocional intensa. Los celos son siempre resultado de la ira, que resulta del daño causado al amor.
es una rebeldía emocional contra la infidelidad. Por eso, cuando sucede esto, hasta uno como varón, cuando confía uno muchísimo en un compañero de trabajo y le queda mal, ¿cómo que se siente uno, verdad? La indignación llega al grado total de que si lo encontramos, híjole, no sabemos ni qué haríamos. El otro día veía un video de un señor que a veces, no lo sigo, pero cuando hay un video de esta persona yo lo veo, según es un millonario en México, que un joven que va por las calles y preguntando algunas cosas, y cuando encuentra a una persona que él considera que es necesario que le ayude, le ayuda. No sé si sea real, pero les han dado casas, carros, negocios y más cosas a la gente que ellos consideran necesitada, ¿verdad? Y le digo, pues qué bueno que sea así. Y hace poco vi un caso en el que le preguntaba a un señor joven y se veía bien vestido, pero estaba lavando carros en la calle. Le dice, oye, yo no veo que tú seas como una persona como que necesita hacer esto para vivir, para comer. Dice, es que me corrieron, yo soy contador, pero me corrieron de la empresa. Aparte, yo empecé un negocio, me encanta lo que es la cafetería. Empecé un negocio con un compañero, invertimos todos nuestros ahorros, pusimos la cafetería y llegó un día en el que llegué al negocio, no había nada, estaba vacío el lugar. Y de mi socio jamás lo he visto. Le hablo por teléfono, no contesta o ya cambió el número de teléfono y ya lo perdí. Todo. Dice, no tengo ni para darle a comer a mi niña. Y mi esposa me dejó porque ahora no tengo dinero. Dice, y ahora así voy al día lo que pueda sacar de esto. Y él lo recompensó, lo llevó a una cafetería y dice, mira, esta cafetería es tuya. Está pagada la renta por 1 año y todo el equipamiento es tuyo. Así que ponte a trabajar. Tú te lo mereces, gente de trabajo, que lamentablemente pues te traicionaron y llegó a eso. Le digo, pues sí, a veces pasan situaciones de esas, pero Dios es tan grande en su amor que nos recompensa de alguna manera. Nos trae cosas buenas para que veamos que Él nos sigue amando. Así es de que hay algo que quiero compartir con ustedes, aunque yo creo que muchos sabemos lo que es el pecado, ¿verdad? Pero encontré una definición que para mí es muy real, muy práctica, muy fácil de entender. ¿Qué es el pecado? Dice que es la práctica voluntaria de aquellas cosas que no le agradan a Dios. Es alejarnos, pero dice siempre, voluntariamente de los caminos del Señor. Un drogadicto, ¿cómo empieza? Porque lo invitan, le regalan y poco a poco lo va seduciendo la droga, el diablo, hasta llevarlo a condiciones infrahumanas. Pero así es el diablo. Un amigo nos decía, cuidado, ¿sabes cuánto necesita un mosquito para meterse por las ventanas o por cualquier lugar de la casa? 2 milímetros de abertura. Pero ¿sabes cuánto espacio requiere el diablo para meterse en tu vida? Ninguno. Se mete sin importar que el más mínimo espacio. Él se filtra en tu mente, en tu corazón y te lleva a hacer cosas que nunca imaginaste que podías llegar a hacer, de lo malo que pueden llegar a suceder. Aquí nosotros vemos en el libro algo muy importante, casi al final de la página 66. Luego tenemos 2 palabras inminentemente unidas aquí, ira e indignación. Cada una de ellas expresando actividad e indicando la expresión de ira. Hay otras 2 expresiones íntimamente relacionadas, que es furor, que significa quemar, y furia, que es calor. ¿Cómo sentimos nuestra sangre cuando estamos furiosos? Caliente, ¿sí? Cuando estamos enojados. Si a veces nosotros no nos vemos, pero quizá en algunas ocasiones, porque mi esposa me dice, ahora sí estás enojado, se te nota en tu semblante. Le digo, ay, es que para mí hay ocasiones, no llego a la ira, pero sí digo, Señor, ¿cómo es posible? Yo ya no soy un joven, pero a veces en el trabajo veo a los jovencitos cómo están sentados,
están pidiendo que les den todas las cosas en la mano, están preguntando, ya le dijeron cómo hacer el trabajo. Oye, ¿cómo dijiste que hay que hacerlo? Y antes de empezar a trabajar, ¿cuánto me vas a pagar? Le digo, ay, pero bueno, pues somos muy distintos, pero a mí en lo personal hay situaciones que sí me hacen llegar a la molestia, ¿no? Porque ver que hay tantas cosas buenas que el Señor tiene para cada uno de nosotros, pero tenemos que hacer algo. Digo, yo le decía a nuestros hijos, si quieres dinero, hay que trabajar. Cuando el primero se compró un carro, él se lo compró, no le dimos nosotros. El segundo se compró su carro. El tercero se vino para acá a trabajar, salió un poco mal en la escuela, le digo, ni modo, hijo, no vas a estar aquí en la casa un año descansando. Se vino para acá, pues tenía visa de turista, trabajó con uno de sus hermanos y con eso pues, se compró una camioneta, llevó un buen dinero y le digo, ¿ya ves? Sí, ahora es ingeniero en mecánica, pero un año fue suficiente para que él viera que el camino que él quería seguir no era el bueno. Y ahora pues está disfrutando del cambio que él tuvo. Si vemos rápidamente en la página 67 acerca de cómo es Dios, dice Jehová es Dios celoso y vengador. Esto describe a la pasión en acción. Jehová es vengador y lleno de indignación, que es lo mismo pero del otro lado. Esto es, se refiere a una acción que procede de la pasión. Luego viene la declaración final. ¿Cuál es? El Señor se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Aquí dice que se ve claro de esta triple declaración que la ira de Dios se vuelve activa como resultado de la pasión que se halla más allá de ella, y además que la acción es siempre discriminativa. Entonces el profeta nos da una interpretación. Empezó por la declaración: Jehová es tarde para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al pueblo. Era una advertencia hacia Nínive, ¿verdad? Ya les había mencionado antes y les mostró Nahum cómo había venido la prosperidad cuando se alejaron de los caminos malos. Pero ahora que estaban regresando, ahí les está diciendo: no provoquen a Dios a ira, porque Él es vengador, es celoso y vengador. Luego usa un lenguaje figurado de carácter intenso y les dice: Jehová camina en la tempestad y en el torbellino. La respuesta de Dios se ve como irresistible, entonces hace notar cuidadosamente: Jehová es bueno y fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían, pero con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios. Así es de que, pues confiemos en el Señor. Hoy tuvimos un comunicado de mi familia con algo muy desagradable. Mi hermana, la menor, mandó un mensaje que si alguien le podía ayudar a localizar a su esposo, porque no había llegado a dormir y no sabía nada de él. Y si le hablo por teléfono no contesta, no sé qué pase, no sé dónde esté. Y yo le dije a mi esposa: de mis cuñados es el más tranquilo, no toma, él trabaja cerca de la casa, es carpintero y saliendo de su taller se va a la casa, siempre está con mi hermana, con su hija. Le digo, es raro. Y nosotros pues no podemos hacer nada. Y empecé a ver la respuesta de mi familia, unos sobrinos: sí, tía, no se preocupe. Y ya al ratito, ya mire, ya fuimos a la procuraduría, ya fuimos a los hospitales, a la policía, y no está por ningún lado. Pues se puso más tensa la situación. Y en medio de todo eso, pues se le dijo: mira, tú confía en el Señor. Ustedes, bueno, no le dijimos así porque en mi familia no todos son cristianos, pero ella sí, ella y su esposo. Tú confía en el Señor, pon en sus manos toda esta situación y va a aparecer. Ya por ahí como a las 4 de la tarde de aquí ya mandó el mensaje: ya lo encontré, gracias a Dios, ya está ahí conmigo. Y dijimos, pues ahora hay que ver qué pasó, qué hizo, a dónde se fue o qué sucedió. Dice mi hermana: no, como es carpintero, terminando de trabajar fue a comprar madera para trabajar el siguiente día. Si en el camino se hizo mucho a la orilla y casi atropella a un motociclista. Dice, entonces la policía lo detuvo, pero no fue tan
tan buena, o yo le digo como que hay que hablar con mi hermana a ver cómo está bien todo. Dice, porque le quitaron el celular, se lo llevaron arrestado, pero no lo encontraban en ninguna cuestión de la policía, pero sí llegó todo golpeado. Pero mira, dentro de todo está con vida y está contigo. No, eso sí, gracias a Dios. Pues no hay que perder la fe y la confianza del Señor, porque no es tampoco desearle el mal a los que en este caso, si fue un policía que se lo llevó, le quitó el celular, si no se lo regresó, pues se lo robó. Entonces por eso no podía responder, ¿no?, para decir dónde estaba, qué estaba sucediendo con él. Pero dice, Dios es bueno y Jehová es fortaleza y bueno y fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Es algo de lo que le dije a mi hermano: tú confía en el Señor, Él nos ama y va a entregar cosas buenas acerca de mi cuñado. Y así fue, gracias a Dios. Entonces aquí podemos ver cómo pues Dios les mostró a Nínive todo lo que estaba haciendo mal, que ya antes les habían hecho, pero no entendieron. Un tiempo sí, se corrigieron, pero más tarde regresaron, dicen vulgarmente, a las andanzas. ¿Y cuál fue su final? Así es de que, al menos yo sí estoy, dice, no tengo miedo, pero tengo un temor reverente a Dios, ¿verdad? Porque sé que cualquier situación que yo haga, pues llegado el día, pues Dios nos va a llamar a cuentas. Y aquí en esta profecía les explica el motivo por el cual vino la destrucción. Dice en la página 68: el profeta da entonces su visión de esta ira en la actividad de Dios. La razón para la ira se revela en las palabras: de ti salió el que maquinó perversidades contra Jehová, un consejero de Belial. Ahí está el motivo por el cual Dios destruyó a todo este imperio, ¿sí? Y esto dice aquí, nos dice, esto era una referencia directa histórica a Sennacherib. ¿Sí se acuerdan? ¿Saben quién fue Sennacherib? Fue más tiempo pasado quien retó a Dios. ¿Y cómo fue su final? ¿Verdad? Se atrevió a retar al Señor. ¿Cuántos hay? Porque yo he escuchado a personas que dicen: yo no necesito nada de Dios, yo soy autosuficiente, yo tengo lo que yo quiero, siempre lo he conseguido. Lo toma en cuenta que lo has tenido, pero es gracias a Dios. ¿Por qué estás vivo? Primero, si tomamos en cuenta por qué estás aquí, porque Dios lo permite que estés aquí. Dios te puso en el vientre de tu madre y ahora estás vivo. Le digo, pero tú solo no te hubieras procreado a ti mismo, tú solo no te hubieras educado, no te hubieras formado a ti mismo. Todo lo que sucede es por la voluntad del Señor, no es por lo que nosotros queramos o seamos autosuficientes. Y después de la advertencia que se le hizo a Nínive, aquí nos dice algo muy importante. Los resultados son bien patentes en la misma ciudad. En el capítulo 3 de la profecía se lee: ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarse del pillaje, chasquido del látigo y fragor de ruedas, galopar de caballos y saltar de carros, jinetes enhiestos, flamear de espadas y refulgir de lanzas, multitud de heridos y montones de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán, a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de la hermosa gracia, maestra de hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Ahí está el resultado de toda esa rebeldía y de toda esa soberbia y todo ese supuestamente poder que llegaron a tener y que destruían fácilmente a cualquier pueblo y sometían a cualquier persona y hacían lo que ellos querían con ellos. Al final vino la justicia del Señor. Dice en la página 69: fue por esto que Jehová dijo: heme aquí contra ti. Vemos a Dios entonces enojado porque el gobierno de un pueblo se había levantado contra la voluntad de Dios,
y esto había producido efecto brutalizante sobre el pueblo, de modo que habían pasado a ser opresivos y crueles, esparciendo miseria y destrucción doquiera que fueran. Así que la ira de Dios era en interés de otros, los que habían sido oprimidos. ¿Qué era lo que querían los pueblos que estaban sometidos en ese entonces por ellos? Por la destrucción de Nínive, de todo el imperio asirio. Y al final de cuentas, pues Dios les escuchó, porque en lugar de entristecerse, yo digo, hasta brincaban de alegría cuando la ciudad fue destruida, ¿no? Porque gracias a Dios todo eso terminó. Pero, bueno, pues todo este tipo de situaciones dice al final: repitamos que la ira de Dios pasó a ser activada contra esta ciudad. Después de mucha paciencia, cuando su caso ya no ofrecía esperanza, ¿qué les dijo? No hay medicina para tu magulladura, tu herida es incurable, ¿verdad? A veces podemos llegar así a decir, no, yo ya no tengo remedio. A veces vemos a personas en actitud así de rebeldía con sus padres, con su familia, y decimos, ¿sabes qué? Ya ni le hagas la lucha, esa persona ya no tiene remedio, ya no se va a componer. O cuando hay alguna enfermedad así incurable, a veces dicen, no, pues ya no hay más que hacer. Yo digo, Dios es grande y nosotros lo hemos visto, aunque hemos sufrido la pérdida de un hijo, pero no vemos que es por la ira de Dios. Hay muchas circunstancias que se pueden atribuir a esa situación, pero luego lo grandioso, cuando ya hemos comentado, mi esposa estuvo internada por una pancreatitis tremenda, una inflamación del páncreas, no le funcionaba un riñón, y después de 10 días en el hospital y que los doctores dijeron que era de por vida tomar de 8 a 10 pastillas diarias, no toma nada, si acaso una aspirina ahora cuando se siente un poco mal, o algún resfriado, cosas muy sencillas, pero no toma nada, ningún medicamento para la presión, para cualquier situación crónica, nada, gracias al Señor. Cuando Dios actuaba así en su ira, su acción significaba completa destrucción. Esto se describe de modo poético por el profeta, y es bueno repetirlo y recordar que la descripción poética que hallamos en Nahum ha pasado a ser historia real en el curso del tiempo. Entonces, pues por muy mal que veamos la situación, yo me acuerdo mucho en esos tipos de situaciones de los dichos de mi suegro. Dice, mira, es que no hay mal que dure ni 100 años. Llegado el tiempo, se va a terminar. La maldad de muchos abunda, pero el bien sobreabunda. Yo veo, a veces yo reflexiono, ¿cuántos delincuentes hay famosos y dónde y cómo terminan? ¿Sí? Si no terminan en la cárcel, a veces están compañeros de la misma situación los matan y se acabó. Ahí se acabó su vida. Es raro el delincuente que tiene una vida larga. La mayoría tiene una vida corta. Entre ellos mismos se van eliminando. Ya casi para finalizar, al final de la página 69 nos dice que este es un mensaje respecto a Dios. El primer hecho es que creamos que el amor de Dios es tan seguro como su ira. Eso sí, Él nos ama tanto, pero también yo siempre le digo, mira, lo único que quiere Dios de nosotros es obediencia. Obediencia. Pero no le vamos a seguir si no le conocemos. Si alguien me invita a algún lugar y no lo conozco a hacer algo, pues, no, pues ¿de qué se trata? ¿Y tú quién eres? Primero hay que saber quién es. Entonces a Dios hay que conocerle también. Hay que irle buscando día con día. Dice, el amor puede estar airado bajo ciertas condiciones. En realidad tiene que estar airado.
Es imposible hoy estar conforme con la miseria y el derramamiento de sangre, la brutalidad, la crueldad manifestada. Y si lo miramos con complacencia, podemos estar seguros que Dios está enojado. ¿Sí? Yo escuchaba a alguien que decía, le preguntaban, oiga, era un pastor, ¿usted en favor de quién está? ¿De Rusia o de Ucrania? ¿De los israelitas o palestinos? Y así de varias cuestiones entre sí. Dice, mira, yo solamente sé que estoy en favor del que Dios actúe en el corazón de los implicados. Yo no voy a actuar o decir cosas en favor de una nación u otra, de un pueblo u otro, no, porque no sé exactamente los motivos de cada uno, pero simple y sencillamente que Dios haga la obra en sus corazones y todos esos conflictos armados terminen, porque cuántos miles de personas mueren y de ellos, pues la mayoría son inocentes. Le digo, dice, porque cuántos en un bombardeo lanzan las bombas y no están escogiendo al delincuente o al que está en contra de ellos, acaban con todo lo que esté ahí a su alrededor. Así es de que es cierto, y yo digo, ¿cuánta razón tiene? Porque no vamos a estar en favor de otra cosa, sino que más que yo, de que el amor de Dios sea manifestado en la tierra. Escuchaba a alguien que dice, es que yo quiero ver la gloria de Dios. Dice, ¿cuándo crees que la veremos? Cuando estemos con Él. Así es de que si dices, cuidado, que dices, yo quiero ver la gloria de Dios, pues ya quiere decir que ya te quieren decir con el Señor. Dice, no, todo a su tiempo. Así es de que es bueno pedir, ¿no? Que la gloria de Dios se manifieste en esta tierra, en este tiempo, y sobre todo, yo digo, en nosotros, en nuestras vidas, en nuestros hijos, en nuestras familias, porque así solamente veremos cosas buenas y cosas buenas sucederán. Así es de que, pues no tenemos más que hacer algo como decía en el drama, ¿no? Levanto mis manos, y decía, no, ya no puedo levantarlas. Hagamos el esfuerzo por levantarlas día con día, reconociendo quién es nuestro Señor, Dios, y reconociendo que a través, yo les decía a los chicos, imagínate en el régimen comunista, si no trabajas, no comes. Digo, y en nuestros países qué bendecidos somos. A veces no trabajamos, pero tenemos comida, tenemos un techo, tenemos el sustento, tenemos todo lo necesario. ¿Qué nos toca a nosotros? Simplemente corresponder. Así es de que Dios es tan bueno. Dice, podemos recordar de modo apropiado en relación con esto las palabras de nuestro Maestro. ¿Quién fue? Jesús. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por el que viene el tropiezo. Esto viene en relación a que nosotros no seamos piedra de tropiezo. Hay un cuñado mío que él decía eso, que no quería ser cristiano, seguir a Jesucristo, porque él veía gente cristiana, los fines de semana está borracho, se pelea con su mujer a cada rato, maltrata a sus hijos, no les da lo necesario. Dice, ¿para mí eso es ser cristiano? No. Pero también conozco otro tipo de personas que diciendo que son cristianas en la vida que llevan. Y yo les he dicho, para sorpresa de nosotros, un día, sin nosotros invitarlo a la iglesia, llegamos, estaban ahí en el estacionamiento afuera. Y ahora ustedes queremos de verdad seguir a Cristo. Qué bueno. Y hasta la fecha ahí están sirviendo en la iglesia, ¿verdad? A donde llegaron, porque Dios tocó sus corazones. La profecía de Nahum revela con claridad sorprendente los pecados contra los cuales actúa la ira de Dios. Ojalá los podamos escuchar, pero no escuchar y que ya los oía, ay, jole, qué malo, no, sino que se nos graben. El primero es el del orgullo. A veces decimos, sí es cierto,
hay problemas tan grandes, sobre todo en el matrimonio, que se dan por algo tan pequeñito. Yo a veces le digo a mi esposa cuando estamos así, llegando a discutir por algo, oye, ¿y eso? Ni es de nosotros. Ya estamos discutiendo entre nosotros y la persona, quién sabe cómo esté, a lo mejor está gozando, disfrutando, y nosotros hasta enojados ya por lo que está haciéndolo. Pues déjalo, cada quien, Dios tiene que trabajar con cada uno. Otro es aquí, ¿qué cosa es el orgullo? El alzarse el corazón en autosuficiencia debido o bien a no hacer caso de Dios, o el dejarle fuera de la cuenta. Esto es causa de enojo para Dios. Yo les he dicho, alguien nos dijo una frase que nunca se me ha olvidado. ¿Qué es el orgullo? Y dijo, para mí el orgullo es el cobre que sale del corazón cuando no se hacen las cosas tal como yo quiero. Y es cuando me enojo y saco el orgullo malentendido. Porque yo sí he dicho, yo me siento orgulloso de mi esposa, de mis hijos, pero en lo bueno, ¿sí? En lo bueno. Digo, porque pues también, ahora yo me siento orgulloso de seguir a Jesús, porque pues mi vida cambió. Quizá para algunos el cambio fue lento, para otros fue inmediato, repentino. Para mí fue un proceso que afortunadamente no duró mucho tiempo, pero sí era yo así como que un poquito renuente a seguir los caminos del Señor. Y aquí nos dice, ¿no?, que además su ira siempre se vuelve activa en presencia de crueldad en cualquier forma. La ira se incrementa cuando, a pesar de la paciencia y todavía impenitencia, el que es con frecuencia reprendido endurece su cerviz. De repente será quebrantado y no habrá para él remedio. Yo a veces me pregunto, cuando escucho como el último tiroteo que hubo y cuántas personas murieron, ¿qué pasa por la mente de esas personas? ¿Qué los motiva a ir y matar al que sea? ¿Qué hay en su corazón? Pero más me mueve a pensar, ¿cómo llegarán delante del Señor? ¿Cuál será, aunque no esté bien en la palabra, cuál será su castigo? ¿Cuál será su final? ¿No? Escuchaba también el comentario de un muchacho, un adolescente de 13, 14 años que mató a su mamá y ahora está en Miami, en la cárcel, y la abuela no quiere que lo enjuicien, siendo que mató a su hija. Dice, pero es que él no está bien mentalmente. Pero ¿qué es lo que mueve o qué hay en la mente de estas personas que llegan a ser de ese tipo de situaciones? Dice, volvamos a las claras declaraciones del profeta. ¿Qué dijo? Los profetas, ¿qué nos han dicho? Y en este caso Nahum: Jehová es tardo para la ira, Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. La ira de Dios es siempre un acto extraño a Dios, pero es necesaria en interés de su justicia y de su amor. En vista de estos hechos, escuchemos otra vez las palabras del salmista que dijo: ves al hijo para que no se enoje y perezcas en tu camino. ¿Cuántas veces nosotros hemos sentido coraje con alguno de nuestros hijos o de algún compañero, alguna persona cercana? Pero al paso del tiempo se nos pasa, ya se nos olvidó. Yo me acuerdo que hace años, cuando teníamos algo que no estábamos de acuerdo mi esposa y yo, llegábamos a enojarnos, yo ya mejor me voy. Y a mí nunca me ha gustado discutir mucho. A veces, todavía de vez en cuando le digo, dime lo que quieras, yo te escucho. No creas que porque no te contesto no te estoy escuchando, pero sé que si yo te contesto el problema va a ser mayor. Mejor yo te escucho y ya cuando estemos más tranquilos los dos, platicamos con calma. Pero muchas ocasiones no llega a ser eso, y cuántas situaciones negativas se han provocado por la ira, por ese enojo no controlado. A veces cuando escuchamos, es que tiene un carácter malo. No tiene un carácter definido. Lo que no controla es su temperamento.
La ira es parte de nuestro temperamento. Y a veces somos muy temperamentales. Yo me considero una persona melancólica, flemática, porque soy tranquilo. No me gusta entablar discusiones o a veces sin sentido con nadie. Pero hay ocasiones que sí me molesto, cuando les decía, cuando hay situaciones muy fáciles. Y lo peor, que a veces pueden provocar situaciones muy difíciles. Yo me he encontrado en situaciones de tráfico en las que por casi un ratito me hacen chocar o que yo tenga algún percance, pero dice mi esposa, ¿y qué te ganas con reclamarles o tocarles el claxon? Ya se fueron. Dice, a lo mejor se fueron hasta riendo y tú estás enojado. Es cierto, mejor así lo dejamos para que el Señor sea el que se encargue. La justicia es de Él y nosotros no tenemos más que seguirle, obedecerle, seguir siendo fieles. Quiero terminar con esto, algo que espero lo sea para bien. En Salmo 17, 1-6 nos dice: Dios es un refugio seguro en todo tiempo, sobre todo en tiempos de caos e incertidumbre. No importa lo que hagamos, digamos o suceda a nuestro alrededor, en Dios podemos encontrar seguridad y protección. Nunca nos cansemos de buscarle, al contrario. Hoy hablábamos con mi esposa de algo bonito que nos sucedió. Se casó un sobrino, el hijo de una sobrina de mi esposa. Y una de sus hermanas había mandado el mensaje que si le podían ayudar con 500 pesos. Dice mi esposa que para los frijoles. Le digo, en una boda, 500 pesos para los frijoles. Le digo, pues si quieres tú, pues mándaselos. Y me dice, oye, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas que ya se casó? Se llama Juanito. ¿Ya se casó Juanito? Le digo, sí, es cierto. ¿Y qué pasó? Es que mi sobrina, su mamá, me mandó un mensaje bonito. Le digo, ¿qué pasó? Dice, ¿te acuerdas lo que te dije de que mi hermana, una de mis hermanas que viven allá? Le digo, no, lo bueno es que nada más son 9 hermanas, o sea que es algunas de ellas. Dice, puso el mensaje que le ayudáramos a la sobrina, que porque se iba a casar su hijo y pues no tenían dinero suficiente y no sé qué. Pero antes alguien dijo cuando escuchó esto, ¿y para qué se casa si no tiene dinero para hacer fiesta? Pero bueno, eso nosotros no lo tomamos en cuenta. Y dice, me mandó un mensaje. Le digo, ¿qué pasó? Dice, es que yo le mandé el dinero. Qué bueno. Y dice que, le digo, pero pues bien poquito, le hubieran mandado algo más. Dice, no, si yo también fue lo que le hice, porque me dijo, gracias tía por lo que me envió. Dice, ya ni me acordaba. Y le digo, no, pues qué bueno. Pero fue muy poco. Dice, no, pero fíjate lo que dijo, a pesar de ya haber sido poca la cantidad, el gesto es lo que más cuenta. Dice, porque ninguna otra persona de su familia le ayudó con nada, solo usted me mandó ese dinero. Qué bueno. Yo, pero Dios tiene una recompensa para cada uno de nosotros, según lo que hagamos. Sabemos que así vamos a estar, pero sobre todo buscando el bien, porque es cierto, la generosidad no solamente estriba en dar dinero a los demás, a veces el tiempo. Yo a veces me pongo a pensar cuando, ahorita pues ya nuestros hijos crecieron y todo, el tiempo que yo les dediqué a ellos, y que ahora el nieto donde vivimos, abuelito, vamos a jugar. Ay, hijo, estoy cansado. Pero con mi esposa que le dice, bueno, no abuelita, bueno, vamos a jugar. Ahorita voy, ándale, vamos, hasta que la convence y va a jugar. Ella siempre tiene tiempo y fuerzas para estar con él. Le digo, ay, yo también a veces quisiera hacer lo mismo. Le digo, pero sí, hay que sacar fuerzas a veces donde no las tenemos, para estar bien con los demás. Le digo, porque cuántas ocasiones, yo reflexiono, cuántas ocasiones Dios nos dirá, allá arréglate como puedas. Yo te mostré el camino, yo te mostré las cosas que hay que hacer y tú no las haces, el problema es tuyo. Porque es cierto, alguien me dijo una vez, oiga, es que siempre vamos a Dios pidiéndole que nos saque de los asuntos de problemas, que nos saque de esta enfermedad, que nos ayude para esto y que nuestro. Y no se pueden a pensar que un día Dios nos puede preguntar, ¿y yo te metí ahí? ¿Yo te mandé a hacer eso?
Yo siempre te he provisto de lo necesario, siempre te he guiado por los caminos buenos. Si tú has sido obediente, tú has hecho las cosas como se han pedido, ¿verdad que no? Entonces, pues busquemos mejor, aunque sean, a veces uno piensa que hay cosas o detalles que no vale la pena, pero no sabemos cuál es el impacto hacia los demás. Tal vez alguien, yo le digo a mi esposa, una familia que vino un día, un señor estaba allá afuera un sábado de la actividad y preguntó sobre la iglesia. Él vino el sábado, platicó con el pastor y ya no los hemos visto. Quién sabe, pero lo bueno, uno hace su labor y el que hace la obra es el Señor. Nosotros solamente somos instrumentos suyos. Así es de que, pues, ¿qué han reflexionado ustedes a través de las profecías? ¿Tenemos una tarea que hacer? Para mí la primera tarea es leer más, buscarle con mayor ahínco. A veces me levanto y por ahí alguien decía, es que hay que orar. Si lo hacemos, a veces mi esposa me dice, ¿no oraste? Le digo, sí, pero ahora oré en silencio, porque tú te saliste del cuarto a preparar el desayuno y todo, pero ya oré. Y en la noche, vamos a orar. Le digo, sí, aunque ya estoy cansado, pero Dios nunca está cansado para nosotros. Él siempre está con ganas, con fuerzas para escucharnos. A veces por más que Él tal vez se sienta hasta decepcionado de nosotros, pero no nos lo dice, ni tampoco nos lo muestra, ni nos deja caer y nos deja ahí en el hoyo. Eso sí es cierto, yo siempre digo, no provoquemos la ira de Dios, porque entonces sí, como dice, ya no tendremos remedio. Pero pues grande es el Señor y día con día no tenemos más que, como dice, alzar nuestras manos, ir hacia Él y pedirle que no nos abandone, que guíe nuestros pasos, que vaya siempre con nosotros. Y Dios es bueno, es generoso, pero también es celoso y vengador. Así es de que, pues hermanos, yo los animo a que busquemos del Señor, no hay otra. A veces yo cuando voy en el carro, le digo a mi esposa, para mí es bonito, siempre cuando viajamos ponemos música cristiana, alguna predicación, algo. Y cuando ahora que me ha tocado viajar con el ayudante y me dice, ¿y usted qué música escucha? Le digo, pues te voy a poner una de las canciones. Dice, pues nunca he escuchado esa música. Le digo, pero sería bueno que lo hicieras, porque para mí es una vida triste el estar aquí, tener una hija en México. Dice él, con la mamá de mi hija tengo comunicación, pero también tiene novia. El señor ya de 40 años, le digo, pero a veces él se siente como frustrado. Dice, porque con esta vida que llevo, no tengo nada ni aquí ni allá. Yo, pues piénsale, porque el futuro de tu vejez ya no está muy lejos. Le digo, yo no te auguro nada malo, pero sí piensa en el futuro, pero sobre todo busca de Dios. Y estos días me ha estado preguntando, oiga, ¿y cómo es el cristianismo? ¿Cómo se hacen las cosas en la vida cristiana? ¿Qué van a la iglesia y todo? Le digo, pues ve para que sepas, y vive relativamente cerca. Le digo, ve. Ya mi esposa le ha insistido en que venga, pero pues yo creo que es una de nuestras tareas, ¿verdad? Propagar acerca de lo que es el amor de Dios, pero con una encomienda, que la gente vea en nosotros, porque de nada sirve hablar y ser como nos lo acabamos de ver, como servir como piedra de tropiezo, sino que busquemos. Dice un refrán, un dicho, hacer el bien sin mirar a quién. Busquemos siempre escuchar. Hay gente que quiere ser oída, que quiere que alguien lo oriente, y yo creo que
por el camino en el que estamos, los que hoy estamos aquí. Creo que podemos ayudar con una palabra de aliento, que a veces es lo que está queriendo escuchar una persona. A veces mi esposa manda a algunas mujeres a México un devocional y luego le dice, gente que no es cristiana, gracias por las palabras que me mandaste. No sabes en qué momento me llegaron, cuánto necesitaba escuchar algo así. ¿Y cuántos lo hacemos? ¿Cuántos enviamos una frase? Porque les digo la verdad, yo a veces veo frases que envía alguien, pero les digo, hey, escriben en un periódico. Le digo, y a veces como se pierde la esencia. Algo breve, dice, pero sustancioso y que sea apreciado en lugar de ser despreciado. Pues gracias, hermanos, gracias, pastor. Y pues es siempre para mí un privilegio y un gozo tremendo el compartir la palabra de Dios. Bueno, no digo la palabra de Dios, sino estas temáticas que a mí me sirven mucho para poder crecer día con día. Aleluya. Bueno.